¿Y si todo este tiempo estuviste pidiendo bien, pero entendiendo mal? Millones oran esta promesa cada día y no ven resultados. Hoy descubrirás lo que Jesús realmente quiso decir y cambiará tu oración para siempre. Hay una promesa en la Biblia que ha sido mal entendida por millones de personas durante siglos. Es una de las frases más citadas, más repetidas en oraciones, más pintadas en cuadros y grabadas en corazones. Jesús mismo la pronunció, y sus palabras resuenan con la misma fuerza hoy que el día en que fueron dichas. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7. Pero hay algo que nadie te dijo. Hay un peso detrás de estas palabras que va mucho más allá de lo que la mayoría escucha en los sermones del domingo. Y cuando lo comprendas, cuando realmente lo veas, la forma en que te acercas a Dios nunca volverá a ser la misma. Charles Spurgeon, a quien muchos llaman el príncipe de los predicadores, dijo algo que me marcó profundamente. Él afirmó que la oración verdadera no es el arte de convencer a Dios de que nos dé lo que queremos, sino el arte de alinearnos con lo que Él ya determinó darnos. Esas palabras son como una antorcha encendida en medio de la oscuridad de la confusión religiosa. Porque hay algo que muchos creyentes experimentan y que pocos se atreven a confesarlo en voz alta: la sensación de que sus oraciones rebotan en el techo, la sensación de que piden, piden y piden, y el cielo parece estar sellado. Y entonces viene la duda, fría y cortante como un viento de invierno. ¿Estoy orando mal? ¿Me está escuchando Dios? ¿Es que acaso no tengo suficiente fe? Esa pregunta ha torturado a hombres y mujeres de Dios durante generaciones. No es una pregunta de principiantes. Es la pregunta que surge en el corazón de quien ama genuinamente a Dios, y aún así parece no recibir respuesta. Y Spurgeon también sabía de esto. Él predicó durante décadas en el Metropolitan Tabernacle de Londres a miles de personas por semana. Conoció la gloria de ver milagros y la oscuridad de temporadas donde el cielo parecía callado. Y fue precisamente en esas temporadas que él llegó a comprender algo que nosotros necesitamos comprender hoy: que Jesús, al decir «pedid y se os dará», no estaba lanzando un cheque en blanco al universo. Estaba invitando a sus discípulos a una intimidad profunda, sagrada, transformadora. Piénsalo por un momento. Imagina a un hijo que entra corriendo a la casa de su padre y sin siquiera mirarlo a los ojos, sin sentarse a su lado, sin escuchar su voz, le lanza una lista de peticiones y sale corriendo de nuevo. ¿Es eso una relación? ¿Es eso comunión? No, es una transacción. Y Jesús no vino a enseñarnos a hacer transacciones con el cielo. Vino a enseñarnos a vivir como hijos. Hay una diferencia enorme entre un hijo que pide y un cliente que negocia. El hijo entra con confianza porque conoce el corazón de su padre. El cliente entra con miedo porque no sabe si su oferta será aceptada. Y durante demasiado tiempo, muchos creyentes han estado actuando como clientes ante el trono de la gracia, cuando Dios los llama a entrar como hijos amados. La Biblia dice en Hebreos 4:16, «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». La palabra confiadamente no es casual. Es una declaración de identidad. Tú no te acercas a Dios como un extraño que mendiga en la puerta. Te acercas como alguien que ha sido adoptado, redimido, amado desde antes de la fundación del mundo. Eso cambia todo. Cambia el tono de tu oración. Cambia la postura de tu corazón. Cambia la expectativa con la que esperas la respuesta. Porque cuando sabes quién eres, sabes también que Él te escucha. No porque tú seas merecedor, sino porque Él es fiel. No porque tus palabras sean perfectas, sino porque la sangre de Jesús abrió el camino de manera perfecta e irrevocable. Y aquí comienza el viaje de hoy, porque lo que Jesús realmente quiso decir cuando dijo «pedid y se os dará», no puede entenderse en 10 segundos ni en un versículo aislado. Hay contexto, hay profundidad, hay capas de significado que han sido ignoradas, mal interpretadas o simplemente olvidadas. Y en este video vamos a explorar cada una de esas capas con honestidad, con reverencia y con el profundo deseo de que, al terminar,
tu vida de oración sea más rica, más genuina y más poderosa que nunca. Si este tipo de mensaje te nutre el alma, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás semana tras semana enseñanzas que van a lo profundo, que no se conforman con la superficie, que buscan transformar no solo tu mente, sino también tu corazón. Y si sientes que tu vida de oración necesita ser renovada desde adentro, quiero invitarte a adquirir nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una guía devocional que te acompañará paso a paso durante 3 semanas hacia una experiencia más real, más viva y más transformadora con el Padre. Encuéntralo en el enlace del primer comentario fijado debajo de este video. No lo dejes pasar. Para entender lo que Jesús quiso decir, primero necesitamos entender dónde lo dijo. El Sermón del Monte no fue un discurso improvisado lanzado al aire. Fue la declaración más completa y más radical del reino de Dios que jamás haya salido de labios humanos. Y fue en ese contexto, rodeado de montañas y de personas hambrientas de algo verdadero, que Jesús pronunció las palabras que hoy nos ocupan. Pero hay algo que los lectores modernos tienden a pasar por alto. Cuando Jesús habla en Mateo 7:7, no está hablando en el vacío. Está hablando a personas que ya tienen una historia con la oración. Son judíos devotos que han orado toda su vida, que conocen los salmos de memoria, que saben inclinarse ante Dios. Y aún así, Jesús les dice, pedid, como si hubiera algo en la manera en que estaban pidiendo que necesitaba ser corregido, como si hubiera algo en la comprensión que tenían de la oración que necesitaba ser renovado desde la raíz. Y esa renovación empieza con una palabra en el idioma original. En el griego del Nuevo Testamento, el verbo que se traduce como pedid está en una forma que indica acción continua, permanente, persistente. No es un pedido de una sola vez. No es una oración que se lanza al cielo un martes por la mañana y se olvida el miércoles. Es una actitud de vida. Es vivir con el corazón siempre orientado hacia el Padre, siempre abierto, siempre en diálogo. Eso transforma completamente la imagen que muchos tienen de la oración. La oración no es un botón que se presiona cuando hay una emergencia. No es el último recurso cuando todo lo demás ha fallado. Es el primer instinto del alma que ha aprendido a depender de Dios. Es el respirar del Espíritu, tan natural y tan necesario como el respirar del cuerpo. El Salmo 62:8 lo dice con una belleza que estremece. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derramar el corazón. No recitar fórmulas. No repetir palabras vacías. Derramar. Como quien toma un jarro lleno y lo vuelca sin reservas, sin medir, sin miedo a quedar vacío, porque sabe que aquel que recibe el derrame también tiene el poder de llenar de nuevo. Hay personas que oran con el corazón cerrado, dicen las palabras correctas, usan los tonos correctos, se arrodillan en el momento correcto, pero hay una puerta interior que nunca abren, una habitación del alma donde guardan sus miedos más profundos, sus dudas más oscuras, sus deseos más auténticos, y esa habitación nunca entra en la oración. Entonces se preguntan por qué sus oraciones se sienten vacías, por qué no hay encuentro, por qué Dios parece distante. La respuesta muchas veces es sencilla y al mismo tiempo profunda. No estaban pidiendo de verdad, estaban recitando. Y hay una diferencia enorme entre la oración que brota del corazón roto y la oración que sale solo de los labios entrenados. Dios no se impresiona con la elocuencia, se mueve ante la sinceridad, se inclina hacia el corazón que clama de verdad, aunque ese clamor venga sin palabras, aunque venga entre lágrimas, aunque venga en el idioma torpe del que no sabe cómo orar pero sabe que necesita a Dios. Romanos 8:26 nos da una de las promesas más consoladoras de toda la Escritura, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Lo ves? Ni siquiera necesitas saber exactamente qué pedir. El Espíritu Santo, que vive en ti si has entregado tu vida a Cristo, ora por ti cuando tus palabras no alcanzan, cuando tu dolor es demasiado grande para ser articulado,
cuando tu confusión es demasiada para ser ordenada en frases, eso significa que ninguna oración genuina, por torpe que sea, llega sorda al cielo. Ningún gemido del alma que busca a Dios se pierde en el camino. El Espíritu los toma, los transforma, los presenta ante el Padre con una perfección que tú solo nunca podrías alcanzar. Eso es gracia. Eso es el Evangelio funcionando en la práctica de la vida de oración. Pero hay otro elemento que Jesús introduce en ese pasaje y que muchos leen sin realmente detenerse en él. Él dice, buscad y hallaréis. Buscar implica movimiento. Implica que hay algo que no está a simple vista, algo que requiere esfuerzo, atención, perseverancia. No es que Dios se esconde de nosotros por crueldad, es que las cosas más valiosas en la vida espiritual no se encuentran en la superficie. El oro no está en la tierra de arriba. Hay que cavar. Y cavar en la vida espiritual significa estudiar la palabra, significa meditar de noche y de día, significa apartar tiempo cuando todo compite por tu atención, significa volver al lugar de oración, aunque la carne no quiera, aunque el mundo diga que hay cosas más urgentes, aunque el corazón esté seco y la alabanza no fluya con facilidad. Hay algo en la disciplina santa, en la perseverancia espiritual, que abre puertas que ninguna oración improvisada puede abrir. Jesús mismo nos mostró esto. Él, siendo el Hijo de Dios, se levantaba de madrugada para orar. Marcos 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el Señor de toda la creación sentía la necesidad de ese tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La disciplina de la oración no es una carga religiosa, es el privilegio del Hijo que no quiere pasar un día sin hablar con su Padre. Y así, con esa imagen fresca en la mente, nos acercamos a la siguiente pregunta que necesita ser respondida. Si Jesús dijo que todo lo que pidiéramos nos sería dado, ¿por qué hay oraciones que aparentemente no son respondidas? ¿Qué pasa cuando el cielo parece callado? Esa tensión es real, es dolorosa y merece ser abordada con honestidad y sin rodeos. Hay una pregunta que vive en el fondo del corazón de casi todo creyente. Una pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta porque temen que hacerlo revele una falta de fe. Pero la honestidad espiritual exige que la nombremos. ¿Por qué Dios a veces parece no responder? ¿Por qué hay oraciones que suben al cielo y parecen no encontrar respuesta? ¿Por qué hay momentos en que la promesa de Jesús parece estar en suspenso? Como si las palabras de Mateo 7:7 fueran verdaderas para otros pero no para ti. Esta tensión no es nueva, no es un problema de la fe moderna. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia la vivieron también. El Salmo 22 comienza con un grito que estremece el alma. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese grito no lo lanzó un incrédulo, lo lanzó David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y siglos después, desde la cruz, el propio Jesús pronunció esas mismas palabras, lo que significa que el silencio de Dios no es evidencia de su ausencia. Es muchas veces el escenario donde su propósito más profundo está siendo tejido en silencio. Pero más allá del misterio soberano de Dios, hay razones prácticas y bíblicas que explican por qué algunas oraciones parecen no ser respondidas. Y la primera de ellas, la más difícil de escuchar, es esta. A veces pedimos mal. Santiago 4:3 lo dice con una claridad que no deja lugar a la comodidad. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No es un versículo popular. No es el tipo de versículo que aparece bordado en cojines decorativos, pero es la palabra de Dios y merece ser tomada en serio. ¿Qué significa pedir mal? Significa pedir con motivos torcidos. Significa pedir lo que satisface el yo, lo que engorda el orgullo, lo que llena el bolsillo pero vacía el alma. Significa usar la oración como una herramienta para conseguir lo que queremos, en lugar de usarla como un canal para recibir lo que Dios sabe que necesitamos. Y hay una diferencia enorme entre lo que queremos y lo que necesitamos. Esa diferencia, muchas veces, solo la ve Dios desde su perspectiva eterna. Imagina a un niño pequeño que le pide a su padre un cuchillo afilado
porque le parece brillante y fascinante. El Padre lo ama profundamente, pero precisamente porque lo ama, dice que no, no porque sea cruel, no porque disfrute negarle cosas, sino porque ve lo que el niño no puede ver, el peligro que hay detrás de ese deseo. Y el no del Padre en ese momento es una de las expresiones más puras de su amor. Dios no es un genio de lámpara que concede deseos sin discernimiento. Es un Padre sabio que da lo que es bueno, en el tiempo que es correcto, de la manera que produce vida. Mateo 7:11 lo confirma con ternura. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. La pregunta de Jesús es retórica, pero su peso es enorme. Si un padre humano, imperfecto, lleno de limitaciones, da lo bueno a sus hijos, ¿qué no dará el Padre perfecto, omnisciente, eterno? La segunda razón por la que algunas oraciones parecen no ser respondidas tiene que ver con el tiempo de Dios. Vivimos en una cultura que ha perdido la capacidad de esperar. Todo debe ser inmediato, instantáneo, disponible en segundos, y llevamos esa impaciencia al lugar de oración. Pedimos hoy y queremos la respuesta mañana. Pero Dios opera en una dimensión del tiempo que trasciende nuestra comprensión. El Salmo 27:14 dice: Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La espera no es un castigo, es una escuela. Es el lugar donde la fe se profundiza, donde el carácter se forma, donde aprendes a confiar no en la respuesta, sino en el que responde. Abraham esperó 25 años por la promesa de un hijo. José esperó años en la cárcel antes de ver cumplido el sueño que Dios le había dado. La viuda persistente de la parábola de Lucas 18 siguió llamando a la puerta del juez cuando todo indicaba que era inútil. Y Jesús contó esa parábola precisamente para enseñar que hay que orar siempre y no desmayar. La persistencia en la oración no es falta de fe en la soberanía de Dios. Es una expresión de que confías en Él lo suficiente como para seguir tocando la puerta aunque la respuesta tarde. La tercera razón, y quizás la más íntima de todas, es que a veces hay algo en nuestra vida que interrumpe la comunión con Dios. El Salmo 66:18 lo dice sin rodeos. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No se trata de que Dios castiga a los que pecan negándoles el habla. Se trata de que el pecado no confesado crea una distancia en la relación. Como cuando hay una ofensa no resuelta entre dos personas y la conversación se vuelve forzada, artificial, sin la naturalidad del afecto genuino. Dios no se aleja. Somos nosotros los que nos alejamos, y en su misericordia, ese silencio a veces es su manera de invitarnos a regresar, no como esclavos que temen el castigo, sino como hijos que entienden que la comunión rota necesita ser restaurada. Y la restauración comienza siempre en el mismo lugar, en la honestidad delante de Dios, en el arrepentimiento genuino, en la disposición de dejar lo que nos separa de Él a cambio de la plenitud que solo se encuentra en su presencia. Todo esto nos lleva a una comprensión más rica y más honesta de la promesa de Jesús. Pedid y se os dará no es una fórmula mágica, es una invitación a una relación. Y como toda relación verdadera, requiere honestidad, confianza, tiempo y la voluntad de ser transformado por el amor del otro. Con esa base firme bajo los pies, podemos avanzar ahora hacia lo que realmente significa pedir en el nombre de Jesús. ¿Y por qué esa frase tiene un peso que cambia todo? Existe una frase que los creyentes repiten al final de casi todas sus oraciones. Una frase que se ha vuelto tan familiar, tan automática, que muchos la pronuncian sin detenerse a pensar en el peso que carga. 3 palabras que, si fueran comprendidas en toda su profundidad, transformarían completamente la manera en que nos acercamos a Dios. En el nombre de Jesús. ¿Qué significa realmente orar en el nombre de Jesús? Porque si es solo una fórmula de cierre, una manera elegante de terminar una oración, entonces estamos perdiendo algo extraordinario. Pero si es lo que la Biblia dice que es, entonces cada vez que esas palabras salen de tus labios con comprensión y fe, estás invocando una autoridad que sacude el cielo y hace temblar las tinieblas. Juan 14:13-14
contiene una de las promesas más poderosas que Jesús jamás pronunció, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Nota algo crucial en ese versículo. Jesús no dice que el Padre lo hará, dice que Él mismo lo hará. Hay una autoridad personal, una acción directa del Cristo resucitado en las oraciones que se elevan en su nombre. No es un proceso burocrático donde tu petición viaja por distintos departamentos hasta llegar al escritorio correcto. Es una intervención directa del Señor de señores. Pero entonces, ¿qué significa en su nombre? En la cultura bíblica, el nombre de una persona no era simplemente un identificador. Era la expresión de su carácter, de su autoridad, de su esencia completa. Cuando alguien actuaba en el nombre de otro, actuaba con toda la representación y el respaldo de esa persona. Era como un embajador que habla en nombre de su nación. Sus palabras tienen el peso del gobierno entero detrás de ellas. Entonces, orar en el nombre de Jesús no significa terminar una oración con una frase especial. Significa orar desde una posición de identificación con Cristo. Significa que tu petición está alineada con su voluntad, que refleja su carácter, que apunta hacia su gloria. Significa que no estás yendo ante el Padre por tus propios méritos, sino cubierto por la justicia perfecta de aquel cuya sangre abrió el camino. Hebreos 10:19 lo expresa con una imagen que debe llenarnos de asombro. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, ese era el espacio más sagrado del tabernáculo, el lugar donde habitaba la presencia manifiesta de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, bajo estrictas condiciones rituales. Si alguien más intentaba entrar sin la preparación adecuada, moría. Esa imagen nos habla del abismo que existe entre la santidad perfecta de Dios y la condición pecaminosa del ser humano. Un abismo que ningún esfuerzo humano podía cruzar. Pero Jesús lo cruzó. En el momento en que exhaló su último aliento en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba como si un hombre lo hubiera roto, de arriba hacia abajo como si Dios mismo hubiera abierto el camino. Y ese velo rasgado es la declaración más elocuente de la historia. El acceso al Padre está abierto para siempre, para todo el que viene por medio de Cristo. Eso es lo que está detrás de las palabras, en el nombre de Jesús. No una fórmula, una realidad teológica que debería hacernos caer de rodillas con gratitud cada vez que nos atrevemos a llamar Padre a aquel ante quien los serafines cubren su rostro. Si realmente entendiéramos lo que significa tener acceso libre al Creador del universo, si realmente sintiéramos el peso de ese privilegio, nunca más oraríamos con prisa o con distracción. Cada oración sería un momento de profunda reverencia y profunda confianza al mismo tiempo. Y aquí aparece un elemento que muchos descuidan, la voluntad de Dios como filtro de la oración. Primera de Juan 5:14-15 lo establece con precisión, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La frase clave es conforme a su voluntad. No es una limitación que nos encadena, es una brújula que nos orienta hacia lo que es verdaderamente bueno, porque la voluntad de Dios no es el enemigo de tus deseos. En realidad, cuando te acercas lo suficiente a Dios, cuando lo conoces de verdad, algo comienza a suceder en el interior de tu ser. El Salmo 37:4 lo expresa de una manera que puede parecer paradójica hasta que la vives. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No dice que Dios te dará lo que pides si te deleitas en Él. Dice que si te deleitas en Él, los deseos de tu corazón serán transformados hasta coincidir con lo que Él quiere darte. El corazón que se deleita en Dios comienza a querer lo que Dios quiere. Y cuando eso sucede, el cielo y la tierra se alinean de una manera que ninguna estrategia humana podría lograr. Eso es lo que Jesús tenía en mente cuando enseñó a sus discípulos a orar diciendo, «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Mateo 6:10.
Esa oración no es una resignación pasiva al destino. Es la declaración activa de un corazón que ha entendido que la voluntad del Padre es el lugar más seguro, más fértil y más glorioso donde puede descansar su confianza. Es rendición que libera, no rendición que destruye. Y con esa comprensión renovada del nombre de Jesús y de la voluntad del Padre como ancla de toda oración genuina, estamos listos para explorar algo que cambia la dimensión entera de cómo vivimos la fe, la conexión profunda entre la oración, la fe que actúa y la perseverancia que no se rinde aunque el horizonte parezca vacío. Hay una palabra en el vocabulario cristiano que ha sido tan usada, tan repetida, tan desgastada por el uso descuidado, que muchos ya no saben exactamente qué significa. Esa palabra es fe. Se habla de tener fe. Se exhorta a las personas a tener más fe. Se culpa la falta de fe cuando las oraciones no son respondidas, pero pocas veces se detiene a alguien a preguntar con honestidad, ¿qué es exactamente la fe que Jesús tenía en mente cuando dijo que todo lo que pidiéramos con fe nos sería dado? Porque hay una distorsión muy común que ha causado un daño enorme en el cuerpo de Cristo. La idea de que la fe es una fuerza mental, una especie de energía positiva que si se concentra con suficiente intensidad, obliga a Dios a actuar, como si la oración fuera una palanca que el creyente puede manejar con la suficiente habilidad técnica para mover el brazo de Dios en la dirección que desea. Esa no es la fe bíblica. Esa es una distorsión que convierte a Dios en un objeto que reacciona a la presión humana, en lugar del soberano que actúa conforme a su perfecta sabiduría y su amor eterno. La fe bíblica, la fe que Hebreos 11:1 define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no es una fuerza que tú generas, es una respuesta que nace en ti cuando has llegado a conocer el carácter de Dios lo suficientemente bien como para confiar en Él, aunque no puedas ver lo que está haciendo. La fe genuina no se apoya en lo que sientes en un momento dado, se apoya en lo que sabes sobre quién es Dios, aunque tus emociones digan algo completamente distinto. Piensa en el momento más oscuro que hayas vivido, ese momento donde el miedo era tan tangible que casi podías tocarlo, donde los números no daban, donde el diagnóstico médico era aterrador, donde la relación parecía rota sin posibilidad de reparación. En ese momento, la fe no se manifiesta como una sonrisa fácil y una declaración entusiasta de victoria. La fe se manifiesta como la decisión de seguir orando aunque el corazón esté partido, como la determinación de abrir la Biblia aunque los ojos estén llenos de lágrimas, como el susurro apenas audible que dice, Señor, no entiendo nada de lo que está pasando, pero confío en ti. Eso es fe, no la ausencia de duda, no la negación del dolor, sino la elección deliberada de depositar el peso de lo que no puedes cargar solo en los brazos de aquel que prometió que su yugo es fácil y su carga ligera. Mateo 11:28 suena como una invitación personal en los momentos de mayor agotamiento espiritual. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice que Él va a explicar todo, dice que va a dar descanso, y a veces el descanso que da Dios es más valioso que cualquier explicación que pudiéramos recibir. Pero la fe no es pasiva. Aquí está un punto que muchos pierden. Santiago 2:17 lo dice con una franqueza que no admite interpretaciones cómodas. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe viva se mueve, la fe genuina actúa, no en el sentido de que tus acciones merezcan la respuesta de Dios, sino en el sentido de que la fe verdadera produce una obediencia que se atreve a dar el paso aunque no se vea el camino completo. Así como Abraham salió sin saber a dónde iba, como Noé construyó el arca antes de que cayera una sola gota de lluvia, como Pedro bajó de la barca cuando Jesús lo llamó a caminar sobre las aguas. La oración con fe no es solo pronunciar palabras y esperar sentado. Es orar y luego levantarse y actuar como si creyeras que Dios ha escuchado. Es pedir sanidad y al mismo tiempo obedecer al médico que Dios puso en tu camino. Es orar por provisión económica y al mismo tiempo trabajar con integridad y administrar con sabiduría lo que ya tienes. Es pedirle a Dios que restaure tu matrimonio y al mismo tiempo hacer el esfuerzo de escuchar,
de perdonar, de cambiar lo que necesita ser cambiado en ti. La fe y la acción no se contradicen, se complementan, se necesitan, se fortalecen mutuamente. Y junto a la fe hay una virtud que Jesús destacó repetidamente en sus enseñanzas sobre la oración: la perseverancia. La parábola del amigo que llega a medianoche en Lucas 11, 5, 8 es reveladora. Un hombre va a la casa de su amigo a las 12 de la noche a pedir pan porque tiene un huésped inesperado. El amigo está dormido con toda su familia y le dice que no puede abrir. Pero el hombre insiste. Y Jesús dice que precisamente por su insistencia, el amigo se levantará y le dará todo lo que necesita. La lección no es que Dios es un amigo dormido que hay que molestar para que actúe. La lección es que la persistencia en la oración revela la seriedad de nuestra necesidad y la profundidad de nuestra confianza en que la respuesta vendrá. La perseverancia en la oración no es desconfianza disfrazada de espiritualidad. Es la expresión más honesta de que tomamos en serio lo que pedimos. Los que oran una vez y abandonan al primer silencio no están demostrando que confían en Dios. Están demostrando que no estaban tan seguros de que lo que pedían era necesario. Pero quien sigue orando mes tras mes, año tras año, quien no cede ante el silencio ni ante la demora, ese es el tipo de fe que Jesús llamó grande. El tipo de fe que hace que el Hijo de Dios se detenga y preste atención, como cuando la mujer cananea no se rindió hasta recibir la sanidad de su hija en Mateo 15, 28. Primera de Tesalonicenses 5, 17 contiene uno de los mandamientos más desafiantes y más hermosos de toda la Escritura. Orad sin cesar. No significa estar de rodillas 24 horas al día. Significa vivir con una actitud de constante dependencia y comunicación con Dios. Que cada decisión, cada miedo, cada alegría, cada confusión sea llevada a su presencia. Que el espacio entre tú y Dios sea un espacio siempre abierto, siempre habitado por la confianza de que Él está presente, que está atento, que está obrando incluso cuando no puedes verlo. Y es precisamente desde esa confianza arraigada, desde esa fe activa y esa perseverancia que no se rinde, que llegamos al punto más transformador de todo lo que Jesús quiso decir. Porque al final, pedid y se os dará, no es solo una promesa sobre las cosas que puedes recibir, es una invitación a convertirte en el tipo de persona que vive tan cerca de Dios que sus deseos y los deseos del Padre se vuelven cada vez más indistinguibles entre sí. Lo que Jesús quiso decir cuando dijo pedid y se os dará no cabe en una fórmula, cabe en una vida vivida cerca del Padre, con fe activa, corazón abierto y perseverancia que no se rinde. La oración no es una herramienta para conseguir lo que quieres, es el camino para convertirte en quien Dios quiere que seas, y en ese proceso descubres que lo que Él da siempre supera lo que pediste. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó algo en tu interior, déjanos saberlo en los comentarios. Tu palabra anima a otros que necesitan escuchar lo mismo. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para que no te pierdas los próximos videos que aparecerán en pantalla. Y si deseas profundizar aún más en tu vida de oración, te invito a adquirir nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado. Que Dios te bendiga enormemente.